Hola, hola mis queridos y queridas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la vida, la familia, el trabajo, la escuela, la comida? ¿Cómo va todo con ustedes? Uf, amigos, la verdad es que tenaz. Los 3 primeros episodios de esta temporada número 2, bien heavy. Bien heavy todo. Y bueno, hoy tenemos un resumen de otro libro totalmente distinto del autor Fernando Altare, titulado Ninguna religión. En lo personal este libro me encanta porque sus enseñanzas o lo que él nos dice, yo creo que nos aterriza un poco a una relación genuina con Jesucristo, dejando de lado la religiosidad que a tanta gente mantiene apartada de Cristo y a su vez apartan a otros. El primer capítulo de este libro se llama ¿Religioso yo? Y el ejemplo que nos da el autor es una oración que automáticamente nos transporta con nuestros amigos los fariseos. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como el que está leyendo esto. O bueno, en este caso el que está escuchando esto. Bueno, Fernando Altare, que es el autor como ya les mencioné, nos dice que Jesús dijo que había venido al mundo para darnos vida abundante, es decir, emocionante, intensa, plena y placentera. Sin embargo, hoy la gente percibe la religión como una especie de reglamento que ya está escrito y que no admite discusiones y que se estableció hace tanto tiempo que hoy es inaplicable. Hoy una buena parte de la cristiandad está lejos de la esencia de Jesús, ocupados en cosas que Cristo jamás priorizó, atentos a mandamientos que Él jamás pronunció y encerrados y desenfocados con cosas que Él jamás planeó, y negamos así la misión para la que existimos. Algo muy cool que finaliza el primer capítulo de este libro es que cuando escuches un buen mensaje en tu iglesia, no gires la cabeza para ver si vino ese amigo tuyo. El mensaje es primeramente para ti. Igual, cuando notes una lección clara que salta de las páginas mientras lees tu Biblia, no empieces a pensar cómo se la puedes enseñar a quien lideras o a otra persona. Esa enseñanza te tiene a ti como primer destinatario. El capítulo 2 de este libro nos habla sobre la intimidad con Dios. Aquí se nos insta a disfrutar nuestro tiempo con Dios. El autor comenta que es muy común que muchos jóvenes le cuenten que se les dificulta su tiempo con Dios, como Jesús lo enseñó en Mateo 6:6. Entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y es porque ellos lo ven como una obligación, ¿saben? No como algo que disfruten. Aquí se nos enseña que Dios no está siempre enojado, como es la percepción de mucha gente. Y que aunque ya Cristo pagó por nuestra deuda, nos cuesta encontrarnos con Dios, como si Cristo no hubiera pagado nuestra deuda. Y creemos que Dios nos ve siempre gruñón, que no alcanzamos el nivel, que no somos lo suficientemente buenos. Y claro, eso impide que tengamos placer en nuestro tiempo con Dios. Algo que el libro busca corregir, digamos, es el pensar que nuestro devocional solamente puede hacerse, por ejemplo, en la mañana. A pesar de que hay muchas ventajas de hacerlo en ese horario, no significa que no pueda hacerse a otras horas. Y eso es para la gente que por alguna razón no lo pueden hacer en la mañana y sienten que ya el tiempo se perdió. El hacer el devocional en la mañana se ha convertido casi que en un mandamiento, pero no hay realmente instrucciones bíblicas para ese tiempo. Simplemente es un espacio para cultivar la relación con nuestro Señor. Hay mucha gente que de repente eso mismo piensa que ya, o sea, en la mañana no pudiste hacerlo, en el resto del día no lo puedes hacer, para nada es así. Y bueno, luego llegamos a un capítulo muy interesante que trata sobre el reunionismo y que tiene que ver con la asistencia a la iglesia. El autor nos da el siguiente ejemplo.
por ejemplo, valga la redundancia, un joven que nunca falta a la escuela, que nunca falta a clases, en principio habla muy bien de él, pero eso no lo convierte automáticamente en un excelente estudiante. Hay que ver sus calificaciones, su rendimiento y su desempeño. Pasa igual cuando un cristiano asiste a todas las reuniones de su iglesia. Podemos verlo como un síntoma muy positivo, sí, pero si tuviéramos que decir que eso lo hace fiel, podríamos afirmar que en principio eso solo muestra fidelidad a su cronograma de actividades. Ir a la iglesia es una bendición indiscutible, pero con eso solo no alcanza. Hay personas que están siempre presentes en los cultos de la iglesia y son deshonestos en su trabajo, o mienten, o maltratan a sus hijos, etc. En muchos cultos parecen dar a entender que el mandamiento más importante no es el que Jesús dio de amar plenamente a Dios y al prójimo, sino el de ir a la iglesia. Ir a la iglesia es parte de nuestra fidelidad, pero no es lo único. El autor cierra el capítulo enfatizando que asistir a la iglesia es algo que forma parte de la voluntad de Dios y es algo de gran bendición, solamente que tengamos cuidado en resbalar hacia extremos religiosos. Y luego nos confronta con la cuestión de si servimos a Dios o a las cámaras. ¿Para quién hacemos las cosas que hacemos? Y aquí nos recuerda que a nuestros amigos, otra vez, nuestros amigos los fariseos, que cuando hacían tocar trompetas, por ejemplo, cuando iban a realizar alguna buena obra, y aunque resalta que no tiene nada de malo difundir el trabajo de un ministerio, hay que pensar en a quién realmente queremos exaltar. Aquí la idea es darte cuenta si haces las cosas para que los demás te vean, para llevarte créditos, aplausos, fama, etc. Aquí se nos insta a servir a Dios, no a las cámaras, no codiciar aplausos, no estar pendientes de nuestra imagen. Recordemos que el premio que queremos es el elogio de nuestro Dios. Y otro tema súper interesante es el juicio a los demás. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sin embargo, mucha gente se aparta de la iglesia cuando cometen un error por el juicio de los demás. Algo muy cool que se menciona aquí es que se supone que representamos a Dios en la tierra, y siendo así, no podemos dar el mensaje de que amamos a la gente siempre y cuando actúen como a nosotros nos gusta. Es mucha la gente que necesita el amor de Dios. Debemos ser una voz de cariño y autoridad para decir: no peques, sí. Pero antes de eso es necesario darles un trato inmerecido, así como de hecho Dios lo hace con nosotros, que nos da una gracia inmerecida, y que les hablan de ese corazón. Y entonces después de eso podemos decir: no peques. Y ya después de estas enseñanzas llega otra muy interesante, muy cool, que nos hace reflexionar sobre las diferencias entre un manto y una toalla. Un manto sirve para taparnos y una toalla... No es cierto, amigos, pero sí. ¿Recuerdan cuando Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos y se quitó su manto para colocarse una toalla? Aquí el autor cuenta que para él el manto representa la autoridad, el poder, la comodidad, la dignidad, y la toalla, el esfuerzo, el sacrificio, el servicio, la posición inferior. Jesús entonces se quitó el manto y se puso la toalla. ¿Sí captamos? El manto de autoridad, por ejemplo, el manto de posición superior, el manto de comodidad, y se puso la toalla. Entonces, algunas consecuencias del amor al manto son el amor al poder, el amor a la posición, el amor a los títulos y amor a la pleitesía. Si te estás volviendo soberbio, necesitas volver a leer el Nuevo Testamento y ver los movimientos, las reacciones, las palabras, las acciones del Rey de Reyes. Y el libro, amigos, tiene otras cosas sumamente interesantes.
Pero la verdad es que no quisiera extenderme más y pues lo dejamos aquí. Despedimos este resumen de este libro, Ninguna religión, de Fernando Altare, no sin antes agradecerte por haber escuchado este cuarto episodio y esperarte también que me acompañes el próximo viernes, Dios primero, desde las 5 de la mañana. Que Dios te bendiga. Chau, chau.